Bienvenidos y bienvenidas a Ecuador Decide 2025, esta producción, este avance informativo de lo que serán las elecciones del próximo domingo 9 de febrero. Un equipo especial de Telesur, la señal informativa de América Latina, está listo también para confirmar todos los datos que durante el día se han desarrollado alrededor de lo que han dicho los actores políticos y también Radio Pichincha desde Quito, la radio de las noticias, para informarle de lo que ha significado este día, el primer día de la veda electoral, es decir, de que no hay campaña electoral para los ecuatorianos y las ecuatorianas que viven en este país y por supuesto también el arranque de lo que significa la veda alcohólica, para decirlo de otras maneras, es decir, la ley seca, y así no se puede desarrollar, no se puede ingerir productos alcohólicos, no se los puede vender y hay un excesivo control también policial en todo el país. Efectivamente, esto es lo que estamos viviendo en estos momentos en Ecuador. Este día viernes 7 de febrero del año 2025 es la antesala ya de lo que significará para el Ecuador, para el mundo también, una decisión histórica de ecuatorianos y ecuatorianas que alrededor de 13 millones estarán ejerciendo el voto, su derecho al voto en 41,000 juntas electorales. No nos olvidemos además que en esos 13 millones de ecuatorianos se incluyen alrededor de 400,000 que están inscritos para votar en el exterior, en las circunscripciones de Europa, de América Latina y de Norteamérica, también África y por supuesto Asia, aunque en menor proporción. Esto es lo que está viviendo el Ecuador, es decir, un momento de reflexión, de pausa, aunque sí hay que mencionar que en las redes sociales, en espacios de YouTube y de otras cuentas de internet, la publicidad de algunos candidatos es intensiva. Esto hay que decirlo con claridad. Claro, la ley permite, la ley otorga esas facilidades porque no está prohibido hacer publicidad en internet, pero para eso obviamente hay que gastar mucha plata. Y de hecho, el experto en redes sociales, en investigación, Julián Macías, el día de hoy ha publicado un largo hilo de tweet donde demuestra que la mayor cantidad de dinero invertido en esta campaña electoral en redes sociales y que continúa todavía es la del candidato presidente Daniel Noboa Acín. Eso es lo que efectivamente está ocurriendo en estos momentos. A pesar de la veda electoral, a pesar de que está prohibida la publicidad en medios tradicionales, en pancartas, la otra apareció además en varias ciudades del país, los postes de alumbrado público, en paredes, una cantidad impresionante de publicidad que se colgó la noche de ayer en distintas ciudades del país. Así que tenemos esa información que mencionar, que hacer público y por supuesto lo que mencionaba a propósito de esto de las inversiones que se hacen en Facebook, ustedes tienen en la pantalla, Henry Kronfle del movimiento del Partido Social Cristiano habría invertido $43,000, Daniel Noboa $36,000, Francesco Tabacci $22,000, Luisa González $21,000 y los demás han bajado por debajo de los $10,000. Y quien no ha gastado un solo centavo es Wilson Gómez, Carlos Rabascal, Pedro Granja, Iván Saquicela, Leonidas Diza, Luis Tillería, Jimmy Jairala y Víctor Arauz, además también Andrea González. Así que esta es la publicidad en Facebook. Lo que mencionábamos es que efectivamente hay una enorme cantidad de inversión en redes sociales, pero sobre todo en YouTube y en las páginas web. Cuando usted abre una página web cualquiera desde el Ecuador, le va a aparecer. Exactamente, entonces vamos a ver ahora la información que a propósito del tema que estamos hablando de redes sociales ha circulado en estos días y tiene que ver que efectivamente con lo que tenemos en Instagram. No nos olvidemos además, digo, insisto, para quienes nos están consultando a través de redes sociales, y esto tiene que ver también con lo que está pasando en otros espacios. Por ejemplo, ahí estamos viendo lo de Instagram. Daniel Noboa tiene $97,000 gastados, registrados, Henry Kronfeld $55,000, Luisa González $19,000, Francesco Tabacchi $17,000, Juan Cueva $11,000, Henry Cucalón $7,000, Jorge Escala $3,924 y todos los demás de Leonidas Isa para abajo, hasta Wilson Gómez no han gastado un centavo de publicidad
en Instagram. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y por supuesto, con todo esto que hemos conversado, con esto que hemos analizado, obviamente también ahí se tiene que verificar el control electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Hasta dónde todo esto que está registrado en las redes sociales está también registrado en el informe que tienen que hacer del gasto electoral a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esto es lo que hay que tener presente, esto es lo que hay que tener en claro y por supuesto buena parte de lo que ha pasado en la conversación pública tiene que ver con lo que efectivamente estamos viendo en pantalla, que es el gasto en redes sociales. Como mencionaba, el analista en temas de Internet, de redes sociales, Julián Macías, hablaba de que el gasto en general, no solamente en Ecuador, sino a través del mundo, de parte del señor Daniel Noboa, habría sumado 7 millones de dólares. Esto obviamente es objeto de verificación por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero el día de hoy, como dijimos, también continuaron los sufragios por parte de las personas privadas de libertad, que ya redujo bastante, y también lo que se denomina el voto asistido, es decir, las personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad o personas que por su condición física o por algún caso de enfermedad no pudieran votar, efectivamente han recibido el apoyo de parte del Consejo Nacional Electoral. Pero también se produjeron otras cosas. Obviamente ocurrieron algunos hechos que tienen que ver mucho con la actualidad política. Pero si ya tenemos conectada a Elena Rodríguez, ella tiene información de lo que ocurrió en la jornada de este viernes 6 de febrero, perdón, 7 de febrero del año 2025, a poquísimas horas ya de que los ecuatorianos ejerzan su derecho al voto. Así que vamos a conectar con Elena Rodríguez para que nos haga partícipes a todos los que nos hemos conectado a través de esta señal, la de Telesur y Radio. No le escucho yo por acá. Ya lo hemos dicho, el país vive una crisis multidimensional, una crisis energética, crisis económica, hay recesión, una crisis de seguridad y de institucionalidad. En esta última arista, hoy se vivió un nuevo episodio. Les cuento brevemente qué es lo que pasó. En medio de la audiencia de revisión de cumplimiento de sentencia relacionado con la acción de protección a favor de Verónica Abad, que dispuso la baja del sumario administrativo contra la vicepresidenta y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, le pida disculpas públicas, la jueza Nubia Vera decidió acudir a la sede de la vicepresidencia para verificar si se ha cumplido lo dictaminado por su despacho. Nuevamente se impidió el ingreso de Abad y la jueza dio al Ejecutivo, es decir, a Daniel Noboa, un plazo máximo de 48 horas para permitir a Abad el acceso a sus oficinas. Debemos recordar que desde el inicio de la campaña, Daniel Noboa, el presidente, se ha negado a cumplir lo dispuesto en el Código de la Democracia. Ustedes saben que en el artículo 93 de la ley electoral se establece que cualquier funcionario público que aspire a la reelección debe pedir licencia de manera obligatoria y debía hacerlo desde el 5 de enero que arrancó esta campaña hasta este jueves 6 de febrero. Y a pesar de lo dictaminado por la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505, el mandatario candidato volvió a vulnerar la Constitución y la ley electoral, remitiendo un oficio a la Asamblea Nacional en el que notificaba su ausencia este jueves 6 de febrero, desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas con 59 minutos para participar en el cierre de su campaña. Y su reemplazo no fue Verónica Abad, la vicepresidenta elegida por los ecuatorianos, sino Cynthia Yeliber, una vicepresidenta nombrada mediante decreto. Ese es el ambiente que se vive hoy por hoy en Ecuador, donde las tensiones están marcadas por esta crisis de institucionalidad, donde también se puede evidenciar nuevos hechos de violencia, nuevos hechos de sangre que reflejan esa crisis de seguridad que vive esta nación suramericana también. Debemos recordar que enero terminó como el mes más violento. Enero de 2025 fue el enero más violento de la historia de Ecuador, con más de 700 muertes violentas, 700 homicidios, 700 asesinatos, lo que revela también que hay un país que requiere
dicen expertos, un cambio profundo y que los ecuatorianos tienen en sus manos la decisión de cambiar, retomar el rumbo o continuar con un plan de gobierno que ha sido implementado por el presidente Daniel Noboa, porque si bien es cierto ya no se pueden mencionar encuestas, sí se puede decir tendencias, y la tendencia aquí es que hay dos candidatos favoritos, la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González y el candidato de ADN Daniel Noboa, quien aspira a la reelección. Ese es el panorama que podemos narrarles desde acá, Orlando. Elena, te veo ahí muy animada todavía para estar pendientes, pero prepárate porque efectivamente la jornada va a ser larga. Mañana empezamos también otra jornada informativa. Estaremos pendientes de toda la información que a través de Radio Pichincha y Telesur se emita para estar al tanto de los últimos acontecimientos previo al sufragio ya obligatorio que se ejercerá a partir del día domingo. Por supuesto, el domingo estaremos conectados también para seguir conversando, seguir hablando de lo que está pasando en el Ecuador. Y muy temprano, desde muy tempranas horas de la mañana del próximo domingo, estaremos pendientes para poder informar de todo lo que ocurra a lo largo y ancho del país y también los reportes desde otros países en conexión con alrededor de 20 medios de comunicación, también de Europa, de Estados Unidos y América Latina. Lo que mencionaba Elena, por supuesto, llamó la atención en el Ecuador. Hay gran atención política, no digo que todo el país, por supuesto, sino una gran atención política por lo que algunos llaman el mal comportamiento de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Ese mal comportamiento viene desde el lado de la gente que está con el gobierno, con Daniel Noboa, y que dicen que por qué tiene que irse a meter en la vicepresidencia si no está ejerciendo. Un detalle muy importante que no se deja de mencionar es que les dieron teletrabajo a los empleados de la vicepresidencia para que no vayan a las instalaciones de esa institución a la que le corresponde dar esa orden es a la vicepresidenta, pero desde otro lado le dieron esa orden. Y también hay que informar, hay que tener presente que el día de hoy se expresaron algunas dudas, algunos cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral. El Parlamento de Cataluña y el Congreso de los Diputados de Madrid, por ejemplo, a través de una carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, expresaron su preocupación con respecto a las elecciones generales del próximo domingo, pues solicitan, quiero leer textualmente, la garantía del derecho al sufragio y la provisión continua de energía eléctrica y el compromiso con la transparencia electoral. Esto es lo que se mencionó, por supuesto, y a partir de eso también se ha generado alguna serie de comentarios sobre el modo en que se estaría ejerciendo este momento el trabajo informático para garantizar que los votos que depositen los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas en las urnas se refleje en el escrutinio final y sobre todo también en las actas. Así que este comunicado del Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados de Madrid se ha hecho público y alrededor de eso obviamente también ha habido casi nula respuesta de parte del Consejo Nacional Electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, también entró en la polémica cuando no invitó a la vicepresidenta, la señora Verónica Abad, al acto oficial de arranque de las elecciones, que normalmente cuenta con la presencia de las autoridades de la Asamblea Nacional, de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, de la Contraloría General del Estado, de la Corte Nacional de Justicia, entre otras autoridades. Pero si tenemos ya el contacto con Brian Espinosa, vamos a hacer contacto con él para que nos pueda informar a propósito de lo que estoy mencionando y también algunas actividades que han ocurrido en esta jornada de día viernes 7 de febrero del año 2025 alrededor de, por ejemplo, los observadores internacionales y también la tarea a la que se han sometido los candidatos en alguna medida de reposo, entre comillas. Así que ya estamos con Brian Espinosa, te escuchamos, adelante con tu reporte, Brian, te escuchamos. No le escucho a 23 horas Brian, ¿me con pueden? 59 minutos rige ya en Ecuador el silencio electoral, etapa en la que ningún candidato ni organización política puede emitir actos proselitistas y el silencio electoral finalizará a las 17 horas del domingo 9 de febrero cuando se levanten ya las urnas y se cierren los recintos electorales. Asimismo, en Ecuador ya rige la ley seca desde el mediodía de este viernes 7 de febrero hasta el mediodía del lunes 10 de febrero. En este sentido, esta mañana se inauguró el voto en casa, el
proceso de voto asistido para 662 personas que así lo requirieron, pues este proceso es opcional. Entre tanto, sobre el voto de los privados de libertad en 42 cárceles del país, 1.414 sufragaron en la jornada de ayer. Todas estas actas, tanto del voto en casa como de los presos en las diferentes cárceles de Ecuador, se conocerán y se contabilizarán una vez finalizada la jornada del domingo a las 17 horas en adelante. Mientras tanto, también informarte que observadores nacionales e internacionales ya se encuentran en el país. Son 1.672 observadores que se han acreditado con el Consejo Nacional Electoral para seguir de cerca los comicios generales. De ellos, 1.169 son nacionales y 508 son internacionales, cuyas delegaciones ya se encuentran en Quito, la capital de los ecuatorianos. Entre tanto, los preparativos también ya se alistan y se ultiman detalles, tanto aquí en el Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito. Se han instalado carpas, sillas, televisiones, también pantallas para lo que será la inauguración desde las 6 de la mañana. En este sentido, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, confirmó que ha invitado al presidente candidato Daniel Noboa, quien todavía no ha confirmado su asistencia el día domingo. Mientras tanto, las urnas se abrirán a las 7 de la mañana y se cerrarán a las 17 horas y se empezará desde ese tiempo a contabilizar y a escrutar las actas. Se estima que desde las 8:30, 20:30 en adelante, se empiecen a conocer los primeros resultados, teniendo en cuenta que son 16 binomios presidenciales, un gran número de aspirantes al poder, al sillón presidencial en estos comicios. Por otro lado, los paquetes electorales ya se encuentran en su mayoría más del 98-99% distribuidos tanto en las 3 circunscripciones del exterior como a escala nacional. Aquí en Ecuador restan nada más algunos paquetes que se distribuyan en zonas rurales y urbanas de la provincia de Pichincha, donde se ubica también la capital de los ecuatorianos, Quito. Con esta información yo regreso contigo. Orlando, un saludo. Gracias, Brian. Muy importante lo que acabas de mencionar. Por supuesto, la atención está centrada en el Ecuador. Desde este momento, los medios internacionales que ya se han acreditado. Efectivamente, tenemos información del CNE. Me están informando, si me repite, por favor, por audio, por el retorno, si es que tenemos algo sobre la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No, no. Vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar, pongámoslo ya la intervención de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Adelante. Asimismo, es fundamental destacar que el día de ayer, como parte de nuestro compromiso con la democracia, 1.414 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercieron su derecho al voto. Es importante recalcar que tanto los resultados de esta votación, que corresponde a las personas privadas de la libertad, como de los beneficiarios de voto en casa, serán contados el domingo 9 de febrero a partir de las 17 horas, una vez que concluya la jornada del sufragio general. Muchísimas gracias. Esto era, por supuesto, la intervención que hemos recetado de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien se dirigía a varias autoridades y a varias personalidades a propósito de esta reunión que se tuvo el día de hoy para dar cuenta de lo que estaba en función ya el operativo implementado por parte del Consejo Nacional Electoral y también, por supuesto, algunas autoridades y observadores extranjeros. A propósito de lo que mencionaba hace un momento, para ir cerrando, tenemos varios datos que son más reveladores de lo que estábamos hablando en cuanto a la publicidad, porque la organización Péndulo ha producido un informe a propósito de las inversiones en redes sociales y aquí tenemos el de TikTok, que lo voy a leer, por supuesto, el de TikTok. Daniel Noboa ha invertido 2.539.000, según este informe que también lo ha proporcionado Ecuador Decide, una iniciativa del Grupo Faro que impulsa el diálogo y la participación para que se pueda hacer una medición del gasto electoral. Daniel Noboa tendría una inversión de 2,5 millones de dólares solo en TikTok, mientras que Andrea González, que en las encuestas prácticamente no aparece, tendría una inversión de 455.000 dólares, es decir, casi medio millón de dólares. Y en tercer lugar se encuentra muy abajo, por supuesto, Luisa González de la Revolución Ciudadana con 209.000 dólares en TikTok, casi 210.000 dólares. Y después aparece Luis Tillería, pues ahí lo tienen, efectivamente, toda la información. Luis Tillería
con esa cifra que ustedes pueden apreciar, 169.000, Leonidas Diza con 188.000, Víctor Arauz 149.000, Jimmy Jairala con 147.000, Francesco Tabaqui con 59.000, Juan Cueva con 57.000, Jorge Escala 25.000, Iván Saquicela 18.000, Henry Cucalón 16.000, Henry Cronfle 14.000, Pedro Granja 7.000, Carlos Rabascal 4.000 y Wilson Gómez con cero dólares de inversión. Y en cambio, si podemos poner la imagen de las inversiones en la red social X, antes denominada Twitter, también se puede apreciar la diferencia, por supuesto, que se tiene entre los distintos candidatos en una red social que efectivamente tiene otras características. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, que Daniel Noboa tiene $250.000, Luisa González tiene $40.000, es decir, $200.000 menos que Daniel Noboa. En cambio, que Andrea González tiene $21.000, Luis Tillería $3.000, Jimmy Jairala $3.000 también. Ahí pueden ustedes ver, Leonidas Diza $2.000, Víctor Arauz cero y todos los demás en Twitter no han hecho, o en X, como se denomina ahora, no han hecho publicidad. Es decir, Daniel Noboa con 250.000 y Luisa González y Andrea González tienen la mayor proporción, aunque la diferencia, la distancia entre Daniel Noboa y Luisa González es abrumadora. Así que ahí tenemos, y por otro lado también lo que tenemos a continuación es las cifras en Instagram. Ahí Daniel Noboa, según este registro que han hecho Ecuador Decide y el Grupo Faro, Noboa tendría $97.000 de inversión en Instagram, Henry Kronfeld $55.000, Henry Kronfeld parece que le apuesta más a Instagram, Luisa González apenas $19.000, Francesco Tabaqui $17.000, Juan Cueva $11.000, Henry Cuncalón $7.000 y Jorge Escala $3.000 es lo que se tiene aquí como información. Ya habíamos hablado, por supuesto, de lo que significa en Facebook, así que no lo vamos a insistir, pero esto también en la práctica, a la hora de analizar el comportamiento político de los candidatos, el comportamiento político de las campañas electorales, da cuenta que efectivamente esto está siendo la mayor inversión en difusión y publicidad en Internet, en redes sociales, porque ha caído considerablemente, por supuesto, lo que se hace normalmente en los medios tradicionales, que es televisión, es en periódicos, en emisoras. De hecho, el Consejo Nacional Electoral no tiene mayor preocupación ni mayor trabajo en la disposición que le corresponde a propósito de colocar la publicidad de las candidaturas en medios tradicionales, digo, periódicos, radios y canales de televisión de señal abierta. Ahora sí, lo que sí quiero acotar es que hasta la tarde, noche de ayer y hoy en la mañana, los reportajes de algunos medios de comunicación, de medios que están vinculados o están de alguna manera aliados o vinculados o que coinciden con el gobierno, han hecho reportajes, entre comillas, periodísticos resaltando, por ejemplo, la vida familiar de Daniel Noboa, la vida de su esposa, la vida de su madre, la trayectoria de su padre, etcétera, etcétera. Esto efectivamente da cuenta de lo que hemos dicho a lo largo de estos últimos años, no solo en Telesur, también en Radio Pichincha y en otros medios de comunicación, lo he dicho personalmente, que efectivamente esto es parte de lo que se denomina la mafia mediática, es decir, una colusión, se coluden, hay una colusión de actores políticos para favorecer a una corriente política en particular. Esto es lo que ha pasado. Y también coincide con algo que no quiero dejar de mencionar a propósito de lo que está pasando en la campaña electoral. El día de ayer, el presidente de la República de los Estados Unidos, no de la República, de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, denunció a través de varias expresiones. Dijo él lo siguiente: los pagos de la USAID, de la Agencia de Estados Unidos para ayudar en el desarrollo, el pago de los medios, de la USAID a los medios, podrían ser el mayor escándalo de la historia. Así lo dijo Donald Trump. Y acoto yo a eso que en Ecuador, desde hace más de 15 años, venimos diciendo y venimos señalando que efectivamente buena parte de la narrativa mediática alrededor de la postura que tienen en contra de la Revolución Ciudadana, en contra de, por ejemplo, de Rafael Correa, ha sido también gracias a este incentivo económico. Tan es así, ¿cómo será de grave?
que medios tradicionales como por ejemplo el diario El Expreso y el diario, si no me equivoco, sí es el diario Expreso, en el día de hoy dijo en una nota larga de casi una página, USAID inyectó más de 90 millones en los últimos 2 años en el Ecuador. Fundaciones y entidades académicas, aparentemente, aunque no todas son académicas, recibieron la notificación de que se suspendían los pagos tras la decisión de Donald Trump. A más de afectación personal, activistas hablan de algunos riesgos porque supuestamente se les expone frente al país, ante la opinión pública, de los pagos recibidos a lo largo de los últimos 2 años. Quiero cerrar solamente mencionando que los pagos que hizo en los últimos 2 años la USAID en el Ecuador fueron 58% para paz y seguridad. Eso ya más o menos lo sabíamos. 24 millones, 24% de esos 92 es en apoyo, en ayuda humanitaria y 6% en apoyo a iniciativas, que esto normalmente tiene que ver con medios de comunicación, y el 4% de esos 92 millones es en democracia y derechos humanos. Pero también hay otro dato muy importante que mencionar, es que en programas de Estados Unidos que financiaba Estados Unidos en Ecuador, desde el año 23 y 24 se gastaron 305 millones de dólares. Estos 305 millones de dólares son en programas directamente del gobierno de Estados Unidos con las autoridades del Ecuador. Así que, como dijimos hace un momento, el 75% de esta asistencia se entregaba a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la llamada USAID. En este contexto ocurren las elecciones, con estos datos tenemos que convivir. Pero también habría que ver qué va a pasar en una segunda vuelta, si es que ocurre una segunda vuelta, si es que todo este presupuesto que antes se destinaba para tareas de orden político, ideológico y periodístico, entre comillas, obviamente no ocurrirá en la segunda vuelta, que para conocimiento de la ciudadanía, de nuestra audiencia que nos sigue a través de Telesur y Radio Pichincha, tendrá lugar la segunda vuelta el 13 de abril próximo en caso de que existiera una segunda vuelta, que como todos sabemos, más o menos por ahí han estado los sondeos de opinión y las encuestas. Así que volveremos el próximo domingo. Este próximo domingo, Ecuador Decide 2025 en una señal, en un trabajo conjunto de los equipos profesionales periodísticos de Telesur, la señal informativa de América Latina, y Radio Pichincha, la radio de las noticias aquí en Ecuador. No se olviden, el domingo tenemos una emisión especial. Desde muy temprano tendremos información de lo que va ocurriendo con la votación de los candidatos, de las candidatas, de las autoridades, y desde la tarde-noche nos conectaremos en una señal conjunta para poder informar sobre los resultados definitivos o que se puedan conocer definitivamente a partir de esa hora en caso de que haya una diferencia considerable entre el primero y segundo lugar o en caso de que existiera una sola vuelta, que es lo menos probable según lo que dicen algunos expertos. Así que nos vemos el próximo domingo. Gracias por la atención a lo largo de esta semana y gracias también por acompañarnos, por supuesto, en estas emisiones con sus comentarios, con sus mensajes desde Estados Unidos, desde España, desde Italia, desde América Latina, por supuesto, siempre presentes con nuestra señal, con nuestro trabajo responsable y, por supuesto, bastante profesional para que ustedes tengan la mejor información. Nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Chao, chao.